Esta semana nos tocó estudiar la Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, vamos a ponerle como título a esta porción, decretos, que es justamente lo que significa la palabra Mishpatim en español, que se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo 21:1 hasta el 24:18. Comienza esta porción diciendo: y estos son los decretos que les promulgarás. Y estos son los decretos que les promulgarás. Los 613 mandamientos de la Torá pueden ser divididos en 3 grupos. Esto lo encontramos en el libro de Devarim, capítulo 4, versos 44 y 45, que quisiera leerlo junto a ustedes. Devarim 4, 44. Dice: y esta es, pues, la ley que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Estos 3 que se mencionan en el libro de Devarim, testimonios, que son los mandamientos llamados Edá, que en plural se dice Edot, que son los testimonios. Este tipo de mandamientos, o esta forma de poder distinguir este tipo de mandamientos, son aquellos que muestran las marcas que hacen distintivo al pueblo de Israel, como por ejemplo la mezuzá, que se pone en una casa. Cuando usted llega a una casa y esa casa tiene mezuzá, evidentemente uno se da cuenta que esa casa es una familia judía que vive allí, ¿cierto? Los tzitzit, porque no hay otro pueblo que use tzitzit. Los tzitzit también son uno de los mandamientos puestos como testimonios que hacen distintivo al pueblo de Israel. Los tefilín, o la mezuzá, como lo dijimos. También están los estatutos, llamados Hok. En plural se dice Hukim, que son aquellos que se llaman estatutos, que son aquellos mandamientos que no tienen una explicación racional, una explicación lógica de por qué deben obedecerse, pero están ahí, Hashem los puso y es por alguna razón. No podemos darle una explicación racional por qué están esos mandamientos, como por ejemplo la kashrut, ya lo habíamos hablado antes. Los mandamientos de kashrut, aquellos que nos prohíben comer ciertas cosas, son mandamientos que, si quisiéramos nosotros darle alguna explicación racional de por qué no se pueden comer esas cosas, podemos decir, por ejemplo, que los mariscos son dañinos porque son el filtro del mar, o la carne de cerdo, o el camarón. Son dañinos porque se comen el camarón, por ejemplo, la basura que está en la tierra o en el agua. Pero si nosotros pensáramos que la razón lógica es que esas cosas no se comen, o Hashem no nos deja comer esas cosas porque son permitidas o porque son dañinas solamente por eso, deberíamos pensar también que hay otras cosas que son kosher, que se pueden comer, como por ejemplo las papas fritas, las gaseosas, las bebidas que son altas en azúcar, las golosinas, ¿cierto? O el huevo crudo, por ejemplo. El huevo es un alimento kosher. El huevo se puede comer, pero no lo podemos comer crudo, ¿cierto? Porque podríamos llegar a enfermarnos y hasta morir. Entonces, esto nos demuestra que los Hok o los Hukim son mandamientos que no tienen únicamente una razón, una explicación racional de por qué debemos obedecerlos. Hashem nos dijo que hagamos y eso es lo que debemos hacer. También están los mandamientos que son llamados decretos o mishpat, en plural mishpatim, que es el título que recibe la porción que estudiamos esta semana. Parashat decretos.
Esta porción, Mishpatim, es prácticamente un llamado a llevar una vida diaria, una vida en lo cotidiano que sea acorde a nuestra vida espiritual o religiosa. Muestra lo social y la importancia de tener respeto y límites con los que nos rodean. Estos tipos de mandamientos, los Mishpatim, son aquellos que regulan la manera general de las relaciones sociales. Cómo debemos relacionarnos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en el trabajo o en el colegio. Es por eso que el decreto, por ejemplo, uno de los mandamientos, que son varios mandamientos los que aparecen en esta porción, que si una persona tiene un buey, yo tengo un buey, y ese buey acornea a una persona, ese buey debe ser eliminado, apedreado, dice específicamente. Pero si el buey estaba acostumbrado a cornear y al dueño se le había advertido que el buey estaba acostumbrado a cornear y atacar a las personas o a los animales, no solamente el buey pierde la vida, sino también el dueño tiene una gran posibilidad de recibir grandes castigos, como indemnizaciones, o podría hasta perder la vida. Si el buey ataca a una persona y le quita la vida, y es primera vez, puede solo pagar una indemnización, pero si el dueño del buey sabía que el buey acorneaba a la gente, que atacaba a las personas, y ataca a alguien y muere esa persona, el dueño del buey también podría recibir el castigo de muerte. Como nosotros podemos leer en esta porción de Shemot, capítulo 21 hasta el 24, nos damos cuenta que es una lista de mandamientos, de decretos que regulan y especifican la relación que existe entre las personas. Es maravilloso ver cómo esta Torá, como estos mandamientos o estas instrucciones nos liberan, dándonos un orden, dándonos una guía, como las indemnizaciones en el caso de ocurrir algún problema. Aquí vemos ejemplos gráficos que aquello que muchos llaman ataduras, aquellos que muchos llaman cargas o mochilas pesadas, o malinterpretan como cargas, vemos que en realidad es aquello que nos protege de los problemas. Imagine usted una sociedad sin leyes, sin decretos. Imagine usted que alguien venga, o en el mismo caso que hay un buey y acornea a una persona, ¿cómo la persona podría defenderse? ¿Cómo la persona podría recurrir a algún tipo de indemnización? ¿A quién podría reclamar la víctima? Esto nos demuestra que los mandamientos del Santo y Bendito sea, esta gran y maravillosa sabiduría que es la Torá, nos enseña que teniendo límites es como realmente podemos ser libres. Es como realmente alcanzamos la libertad y tenemos la protección. Me encanta encontrar mandamientos como estos. Es verdad que esta semana que estábamos leyendo esta porción fue una semana de mucho aprendizaje. Hubieron varios versículos que calaron hondo en mi corazón. Porque, por ejemplo, dice uno de estos mandamientos: si aquel que me aborrece, que es mi enemigo, su asno se cae con su carga, yo no puedo dejarlo ahí caído, tengo que ayudarlo. Esto nos enseña la gran misericordia, el gran poder del perdón que el Santo y Bendito sea nos enseña a través de su palabra. A lo mejor una persona que nos aborrece o que nos ha hecho daño, nosotros quisiéramos
nuestro Yetzer Hará, la inclinación al mal, que le caigan las penas del infierno, o que se abra una zanja y se lo trague la tierra, cuando nos ha hecho daño, ¿no es así? Pero ¿qué es lo que nos enseña estos estatutos? A que no somos o no debemos ser personas rencorosas, personas que guarden este tipo de odio en su corazón, aunque recibamos el desprecio. A mí se me imagina que es esa la razón que Yeshua quiso apuntar cuando dice: si te golpean en una mejilla, debemos poner la otra. Se me imagina que esa es la razón, que nos enseña a no tener rencor en nuestro corazón. Si nuestro enemigo, aquella persona que nos ha dañado, aquel que nos aborrece, está en problemas, lo que debemos hacer nosotros es ayudarlo. Ayudarlo en la medida de lo posible. Ayudarlo en que pase el momento del problema. No necesariamente seguir relacionándonos con personas de este tipo. ¿No es así? En nuestras relaciones sociales, laborales, es donde vamos a demostrar cuánto de Hashem hay en nosotros. La parashá pasada se trataba de la parashá Yitro. Termina con los 10 mandamientos. Termina con el momento más espléndido que Israel puede tener en toda su travesía por el desierto. El momento más elevado, más espiritual. Escuchaba un comentario del hermano Benjamín, que dice que Dios le habló a todo el pueblo. O sea, que este momento de la parashá Yitro, en el momento que Israel recibe los mandamientos, es uno de los momentos en los que hay una sanidad completa en el campamento de Israel. ¿Por qué? Porque dice que todos ellos debían estar de pie escuchando la voz del Santo y Bendito sea. ¿Y los cojos? ¿Y aquellos que no podían estar de pie? ¿O aquellos que necesitaban de bastones y necesitaban de una camilla para trasladarse? Esto nos muestra y nos enseña que Hashem hizo una sanidad completa en estas personas. Aquellos que no podían sostenerse en pie, pudieron hacerlo. Hashem los sanó. También nos enseña que, también decía en el comentario el hermano Benjamín, que lo cito, que cada vez que Dios hablaba con alguna persona, tenía que ser una persona con una altura espiritual para poder hablar con el Santo y Bendito sea. Dios hablaba únicamente a sus profetas. Entonces, para poder hablarle a todo el pueblo, Dios tuvo que hacer a todo el pueblo como profetas. ¿Será esa la razón por la que el Santo y Bendito sea a nosotros, que nos habla a través de su palabra, nos llama que somos profetas o somos sacerdotes? ¿Nos eleva cuando Él quiere hablar con nosotros? Esto nos muestra varias cosas que ocurrieron al terminar la parashat Yitro y comienza la parashat Mishpatim. Comienza con una letra que es la I. El capítulo 21, verso 1 dice: y estos son los decretos que les promulgarás. En hebreo comienza con la letra Vav, y que aquí en español aparece la letra I. Al hacer esta conexión, muestra que hay una conexión que es como una continuación del capítulo 20, que dice: y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no sea descubierta junto a él. Y estos son los derechos o los decretos que les promulgarás. Se da cuenta que es como una unidad, como una conjunción de unidad, una relación que existe entre la parashá pasada y esta parashá. Es como los puntos suspensivos, es como una alianza que hay entre las dos parashot, entre las dos porciones. Y en esta porción
en esta porción, la Parashat Mishpatim, que habla de los decretos, comienza hablando acerca de si uno compra un siervo, un esclavo hebreo. Si uno compra un esclavo hebreo. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Ahora, si nosotros pensamos en esta Torá tan maravillosa, que nos liberta, que nos da estructura, que nos da límites, que nos enseña estos decretos, que nos enseña estatutos, nos enseña distintivos para poder demostrar al santo y bendito y a la gente que no somos. ¿Por qué comienza hablando de la esclavitud? Si esta Torá nos libera, comienza hablando de esclavitud. ¿Por qué comienza hablando sobre las leyes de los esclavos hebreos? ¿Habían solo esclavos hebreos o habían otro tipo de esclavos también? Bueno, déjeme decirle que esta sociedad que estaba saliendo de Egipto era una sociedad sin derechos morales, sin estructuras. Lo que ellos tenían conocido como esclavitud no es lo que Dios quiere de esclavitud o que Dios permita de esclavitud. Ellos venían saliendo de una brutal esclavitud en la que no eran consideradas personas, eran considerados objetos. Ellos, en la esclavitud de Egipto, no tenían derechos para poder descansar o no tenían derecho a obtener remuneración. Pero esta porción nos muestra que si compra un esclavo hebreo, ese esclavo no puede trabajar las 24 horas del día. Debe trabajar las horas que se trabaja, no horarios fuera del horario normal del trabajo. Además, enseñan los sabios que estos esclavos tenían que ser utilizados en trabajos relacionados con su oficio. O sea, si el oficio por el que ese esclavo entró a mí o yo lo compré y era un zapatero, yo tenía que tenerlo disponible para las funciones de zapatero. No lo podía mandar a limpiar una acequia, no lo podía mandar a limpiar, hacer aseo, por ejemplo. Ellos tenían una estructura y eso es lo que nos muestra precisamente este tipo de mandamientos, estos decretos, es lo que nos hace entender. Ahora, ¿cómo se hace un esclavo hebreo? Se supone que si ellos están saliendo de la esclavitud, ¿por qué tenían que volver a ser esclavos? Bueno, déjeme explicarle que si un hombre caía en desgracia y se hacía tan pobre que ya no tenía nada más para vender y no le alcanzaba el dinero para sustentarse, él podía recurrir a venderse a sí mismo como un esclavo. Si tenía deudas y debía cumplir sus compromisos, él tenía la oportunidad y la posibilidad de venderse como esclavo. Esa era una forma que esta persona podía llegar a ser esclavo. Un hebreo podía llegar a ser esclavo. También, si robaba y no tenía cómo devolver lo robado, el castigo es que era puesto como esclavo. Pero ser un esclavo hebreo no era algo fácil de recibir en una casa, porque también enseñan los sabios que esto lo vi de Aish Latino, del rabino Bengio. Dice que el esclavo hebreo, si había en una casa 5 integrantes y había una presa de carne que era la más bonita, esa se la debía comer el esclavo hebreo. Si la casa no contaba con las suficientes almohadas cómodas y blanditas y calentitas para pasar la noche,
La almohada cómoda debía usarla el esclavo hebreo. Si había un abrigo que era el más bonito, el más elegante, el más cómodo, el más calentito en el día del frío, ese abrigo debía ser utilizado por el esclavo hebreo. Entonces no era fácil recibir un esclavo hebreo. Eran muchos los compromisos que debía adquirir aquel que tenía un esclavo hebreo consigo. Debía ser tratado prácticamente como el patrón. Entonces, no era algo fácil de poder entender. Ahora, ¿por qué una persona que estaba recibiendo un castigo, un culpable de robo, o alguien que estaba pagando una deuda y tenía que ser bajado a ser esclavo, tenía que tener estos privilegios? Era porque el santo y bendito sea quería enseñar a esta persona a través de un sadik, de aquella persona, de un justo que lo recibe en su casa, durante 7 años, porque también tiene fecha límite, o sea, por 6 años puede servir, y el año 7, el año de la Shemitah, debe salir libre. Debe ser tratado como un hermano, debe ser tratado como una visita de honor en la casa. ¿Para qué? Para demostrarle que no somos cualquier cosa. El santo y bendito sea no nos llama a nosotros para ser esclavos. Nos ha escogidos y nos ha escogido y nos ha rescatado para ser personas libres. Este esclavo recibía la mitad del pago de un jornal, de un jornalero. El trabajo común o el trabajo, me imagino, como el sueldo mínimo. Recibía la mitad de ese pago. No recibía el pago completo. Pero ¿qué pasaba cuando este esclavo terminaba su periodo de esclavitud? Si se iba, no solamente el dueño de casa le decía, bueno, hasta que llegamos, que te vaya bien, muchas gracias, sino que generosamente, dice la Torá, que debía ser, recibir de la bodega del patrón, de los animales del patrón y de la cosecha del patrón. Él recibía algo para no irse con sus manos vacías. Era tratado de una manera especial. Pero ¿qué pasaba si este esclavo llegaba solo a la casa del patrón? Y el patrón durante ese tiempo veía que estaba solo y estaba triste de pronto por estar solo, porque dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Y el patrón tenía una sierva y se la daba por mujer. Y él se casaba con esa mujer, tenía hijos con esa mujer. Cuando llegaba el tiempo que ese hombre debía irse de la casa del patrón, debía irse solo. Si llegó solo, solo se va. Entonces existía una gran posibilidad que este hombre dijera, ¿sabe qué? Amo a mi patrón porque aquí me tratan bien, me dan la presa bonita, me dan la mejor comida, me dan del buen vino, me visten bien, duermo cómodo, tengo esposa, tengo hijos, prefiero quedarme. Si este esclavo decidía quedarse voluntariamente en la casa del patrón, el patrón o su amo debía llevarlo hasta la puerta y perforar su oreja, perforarla, horadarla, hacer un agujero. Tenía que ser el patrón. ¿Por qué? Porque para que fuera marcado que era un hombre que iba a vivir como siervo en esa casa para siempre, hasta el año del jubileo, ¿cierto? Esta era, ¿por qué en la oreja? ¿Por qué tenía que ser en la oreja? ¿Por qué se le perforaba la oreja? Porque en la oreja se encuentra nuestro aparato auditivo, se encuentra el oído. Y a través del oído es que pasa la información. Cuando Dios dice que Él quiere que seamos esclavos de Él y no esclavos del hombre, pasa a través de los oídos, hacia nuestro cerebro y llega hasta nuestro corazón. Entonces, si la oreja no era capaz de entregar un mensaje, que el hombre quisiera ser un hombre libre, quisiera depender únicamente de Dios, sino que quisiera depender del hombre que lo había tomado como esclavo,
era la oreja quien recibía el castigo. Es justamente la oreja quien debía ser perforada. Porque siempre es mejor servir a Dios que servir a los hombres. Siempre es mejor la libertad que la esclavitud. En el judaísmo hay una expresión conocida como Derech Eretz, algo así conocido como el camino de la tierra. Quiere decir, la dirección que debe seguir nuestro caminar, nuestros pasos deben ser respetables, no ofender a las demás personas. O sea, nuestro caminar debe ser un caminar que no ofenda a los demás. Cuando nosotros conocemos este camino del judaísmo, este camino del mesianismo, conocer a Jesús, conocer la Torá de Yeshua, es que nosotros debemos entender una cosa que también se relaciona en esta porción, por eso quiero mencionarlo, que aquellos que piensan diferentes no necesariamente son personas que deben recibir un juicio de parte de nosotros, porque nosotros no hemos sido llamados a ser jueces, sino que hemos sido llamados a ser luz. Hemos sido llamados a ser libres, no esclavos. Pero si alguien quiere ser esclavo, es su decisión. No podemos nosotros criticar o juzgar a aquellos que quieren vivir en esclavitud. Digo esto porque nosotros por el mundo somos conocidos o relacionados mucho con personas que les gusta vivir esclavos de festividades paganas, esclavos de situaciones que no les trae bendición, sino que les trae únicamente maldición. Y nosotros cuando conocemos este camino que nos libera del paganismo, que nos libera de la esclavitud, que nos libera de lo malo, que nos enseña márgenes y límites para vivir nuestra vida, no somos llamados a ser jueces. Y nuestro caminar y nuestras palabras deben ser como Derech Eretz. Debe ser palabras y caminos respetables, no juzgando a los demás, sino viviendo nuestra vida y mostrando con los ejemplos, no con palabras, sino con ejemplos, cómo debemos hacer y cómo debemos vivir sin dañar a los demás. Versículos que me llamaron mucho la atención de esta porción. No afligiréis al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. No afligiréis a la viuda o al huérfano. El extranjero, la viuda y el huérfano, podemos interpretarlos o conocerlos como aquellos menos favorecidos, aquellos que tienen menos oportunidades. Evidentemente una viuda es menos favorecida que una mujer de familia, que una mujer que tiene a su esposo, que abogue por ella, ¿cierto? Y el huérfano de la misma manera, no es como un niño común, porque el niño común tiene sus papás que velan por él, pero el huérfano no tiene quien vele por él. Entonces, esta maravillosa porción de la Torá, la Parashat Mishpatim, nos enseña y nos muestra que nosotros debemos estar constantemente preocupados por aquellos menos favorecidos, atentos porque nada les falte, atentos que nada malo les ocurra. Y si algo malo les ocurre, debemos estar ahí al pendiente para que su problema sea resuelto. Por ejemplo, en esta porción dice que si estoy cosechando mi grano y me queda atrás una gavilla, ya no debo devolverme por ella. Debo dejarla ahí para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. O sea que de mi cosecha debo dejar una parte de mi cosecha para atender o para poder ayudar a aquellos que no tienen las mismas posibilidades que tengo yo. Debe existir una preocupación extra por aquellos que no tienen las mismas posibilidades. Vemos nosotros personajes, rabinos que hablaron acerca de esto. Quiero mostrarles un verso. A ver, ¿por qué no me abre?
Aquí está. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 14. ¿Cómo entiende esto Rav Shaul? Dice, porque toda la ley en sola esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La importancia que Rav Shaul le da a esta porción, a esta forma de pensar, a esta forma de ver la Torá, es que nos enseña que el amor no solamente se demuestra a través de un sentimiento. El amor no es solamente un sentimiento. El amor es una forma de demostrar. Yo, cuando amo a mi esposa y le digo que la amo, no solamente tengo sentimientos de amor hacia ella, sino también debo tener con ella lealtad. Debo tener con ella preocupación. Si está enferma, debo atenderla. Si necesita algo, si necesita ropa, debo comprarle lo que necesita. Debo siempre estar pendiente de ella. El amor al prójimo no significa únicamente que yo tenga que escribir corazoncitos en las hojas diciendo hoy que amo a mi prójimo. Yo lo amo, sino más bien una preocupación constante, acciones reales, acciones que demuestren efectivamente cuál es ese amor. O sea, debemos ponernos en su lugar. Quiero invitarlos a leer el libro de Mateo, capítulo 7, verso 12, palabra de nuestro mayor rabino, aquel más amado por nosotros, nuestro Rab y nuestro Mesías Yeshua. Dice, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Se fija usted? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos hace pensar las palabras de Yeshua, que para yo poder entender qué es lo que tengo que hacer para poder cumplir esta parte de amar a mi prójimo, ¿qué es lo que tengo que hacer? En realidad lo que tengo que hacer es hacer a esa persona lo que yo quisiera que se hiciera por mí estando en su lugar. Hay que ponerse en primer lugar en su lugar para poder entenderlo, para poder comprender la necesidad que esa persona tiene. Una vez que se entiende, lo que yo quisiera que se hiciera por mí es lo que debo hacer por él. Nuestras actitudes a nuestro prójimo, ¿cómo debe ser? No juzgando, tratando de que nuestras palabras y nuestros pasos, nuestro comportamiento, no afecte y no dañe a nuestro prójimo. Tratarlo como nosotros quisiéramos que nos traten. Primera de Juan, ¿qué es lo que dice Juan? Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es la verdad en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esto es lo que dice Juan acerca de nuestro prójimo, de nuestro hermano, el que está cerca. Ahora con esto me sale una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi más próximo, el que está más cercano. En el caso del hombre casado, es su mujer. Su mujer es su primer prójimo, sus hijos, su vecino si vive solo, su amigo, su compañero de trabajo. Ese es su prójimo. Entonces, no podemos aborrecer a nuestro compañero de trabajo. No podemos aborrecer a nuestra mujer. No podemos aborrecer a nuestros hijos. Tenemos que amarlos.
ponernos en su lugar, pensar como nosotros quisiéramos que nos traten y así tratarlos. Esta es lo que yo entendí, o lo que yo aprendí en esta enseñanza de la Parashat Mishpatim. Ahora, había un hombre que era un hombre muy colaborador en la yeshiva, donde estudiaba. Siempre que él llegaba, se iba de los primeros y barría la sala. Cuando todos terminaban de estudiar, se quedaba para limpiar. Si había que borrar la pizarra, se paraba de los primeros a borrar la pizarra. Si había que llevar libros, era él quien cargaba los libros. Siempre era un hombre muy atento, muy colaborador, pero en su casa no cooperaba tanto como en la yeshiva. Entonces un día él sale de clases y a lo lejos divisa una mujer que va con dos bolsas muy pesadas, ya doblada la persona, encorvada porque no podía sostener el peso. Entonces grita de lejos y le dice: señora, espérese, deje los bultos ahí, yo se los llevo. Y cuando llega al lado de la mujer, se va acercando. Para sorpresa de él, ¿quién era esa mujer? Su esposa. Y le dice: ah, ya, llévanos nomás, en la casa te alcanzo. Bueno, eso era para que despertaran un poquito. Pero esto nos muestra que con quien nosotros en primer lugar debemos tener preocupación. Nuestro primer prójimo debe ser nuestra mujer, o nuestro esposo en el caso de la mujer, nuestros hijos, la persona que vive con nosotros, la persona que se relaciona con nosotros. Ese es nuestro primer prójimo. Esto es lo que yo quería decir. Shabbat Shalom, comunidad. Les quiero y les amo con todo mi corazón. Estoy muy contento de nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo este comentario aquí en mi casa. Es como tenerlos a todos aquí en mi casa. Son bienvenidos. Chao, shalom.